ascomicota también tiene un origen monofilético, tiene un ancestro común, ¿sí? Y se diversificaron, unos produciendo los basidios y otros produciendo las ascas. ¿Cuál es más antiguo que otro? Al parecer los ascomicota por unos cuantos millones de años, no muchos, ¿sí? El Phylum Ascomicota, como les decía, es un fila o un phylum monofilético. ¿Sí entienden el término monofilético? Les pregunto, chicos. Sí, profesor. ¿Y qué significaría? A ver, ¿quién dijo sí, profesor? Porque no veo nada. Casas. A ver, casas La villa. hacendada. Tiene casas y tiene una villa. La hacendada. O varias villas. No, solo una casa. Y no es de mis papás. Sí, Es de un solo, que viene de un solo descendiente. exactamente. Que tiene un ancestro común, ¿sí? Que tiene un origen evolutivo muy uniforme, muy con un ancestro común. ¿De acuerdo? Bien, el 75% de los hongos del reino fungi son ascomicota. O sea, aparentemente pues, sería el reino, digo, el phylum más diverso dentro del reino fungi, ¿sí? Que incluye tanto hongos microscópicos como hongos macroscópicos, ¿sí? Los hongos microscópicos son aquellos que no son visibles al ojo humano, pero están ahí, degradando. Y los macroscópicos se consideran como aquellos hongos que son visibles al ojo humano. Y les doy la medida que se estandariza para decir que son visibles al ojo humano, es de 1 milímetro en adelante. Se consideran ya hongos macroscópicos, ¿sí? Cuando miden un milímetro lo podemos ver. Entonces, eso es lo que se consideraría. Y como les decía, es el grupo hermano. Estos dos grupos de hongos forman un grupo que algunos han llamado el subreino o superfilum, perdón, dicaria, que son los organismos que son dicariontes. ¿Se acuerdan que tanto ascomicota y basiomicota ocurría la plasmogamia, pero no ocurría la fusión de núcleos, sino hasta que se formaba o el basidio o el asca? ¿De acuerdo? Esta es una filogenia más actualizada donde ya nos presenta más grupos de hongos, ¿sí? Alrededor de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 clases de ascomicota, ¿sí? Entonces, pues ya es un grupo muy, muy diverso y la filogenia con análisis molecular del ADN, pues nos ha dado una segregación de grupos a nivel de clase dentro de los ascomicota, ¿sí? Estos son los grupos o las clases. Esa que estaba marcado, aquí la podemos ver claramente, que son 19 clases dentro de del Phylum Ascomicota, incluyendo los líquenes que están una asociación dual entre hongos y algas, ¿sí? Entonces, y hay una diversidad tanto de hongos microscópicos como las levaduras, aquí en la letra C, o los mohos, que son microscópicos como la letra D,
o algunos que llegan a parasitar insectos, como esta catarina que vemos que tiene algunos conidióforos o algunas estructuras, ¿sí? O los líquenes, como en la letra F, ¿sí? Y los macrohongos, pues la letra B con las ascas, al hacer un corte al microscopio, pues observaríamos las ascas y las ascosporas, ¿sí? Entonces, es el grupo más diverso dentro del reino de los hongos, de las comicota, ¿sí? Y esa diversidad se ve representada por esos hongos, tanto microscópicos como macroscópicos, ¿sí? Como tenemos aquí esas esporomas, en este caso le han llamado ascomas o ascocarpos, ¿sí? El término ascocarpo, bueno, se hacía referencia a un fruto de un ascomiceto, ¿sí? Viene de carpos, fruto, ¿sí? Y entonces, como ya el término de fruto, ya los hongos ya no son plantas, entonces, pues ya se utiliza el término de ascoma, ¿sí? Por eso es ascoma o basidioma o esporoma, ¿sí? Y vean esa diversidad en formas, colores, tamaños, ¿sí? Como estas levaduras, o estos apotecios que son milimétricos, son visibles al ojo humano, porque los podemos ver, pero son pequeñísimos, ¿sí? Y se necesita estos peritecios que observamos aquí, estos apotecios, estos en forma le llaman silla de montar o de gachupín, los panalitos o elotillos, o mazorquitas, perdón, como en el caso de las morquelas, y estos peritecios cleistotesioides de los ericifales, ¿sí? Que son minúsculos. O sea, estos son microscópicos, claro, estamos viéndolos bajo una lupa o un microscopio estereoscópico. Y algunos, como este penicillium, lo estamos viendo o esta levadura a un microscopio. Igual el peritecio de este Chetomium, ¿sí? Lo estamos viendo al microscopio, ¿sí? Dentro de esta gran diversidad de hongos, se ve cómo van diversificando. En el número 1 se forman los hongos que producen zoosporas, y venimos de un grupo de organismos que eran móviles, como los cuanoflagelados, ¿sí? Y estamos hablando, fíjense, está la escala del tiempo, ¿sí? Y el origen de estos organismos. Por ejemplo, en el Cámbrico se habla entre los 500 y 600 millones de años, pues se empiezan a formar los hongos zoospóricos, ¿sí? Que se dividen y forman los grupos actuales que conocemos que tienen zoosporas, como son los Quitiomycota, Blastocladiomycota y otros grupos más, ¿sí? De ahí se diverge de este grupo ancestral, el número 1, diverge los zospóricos y los que no producen células flageladas, los que producen un micelio que empieza siendo cenocítico, ¿sí? Y ese micelio cenocítico diverge hasta formar los glomeromicota, representado por el género Glomus. Y estamos hablando de hace casi 500 millones de años, ¿sí? Se diverge un grupo de hifas septadas, ¿sí? Y de ahí surgen los dos grandes grupos, que son los ascomicota a su derecha y los basidiomicota a su izquierda, con las hifas septadas pero fibuladas, o los ascomicota son hifas septadas, pero los septos son simples, o sea, no tienen ese ganchito o esa fíbula, ¿sí? Y así se forman y se van dando el origen prácticamente, como les digo, por unos millones de años
surgen primero los Ascomycota, después divergen los Basiomycota, ¿sí? Y se habla de que al parecer las rollas, los carbones, pues se originaron por ahí antes. Otros señalan que los carbones son grupos más evolucionados, pero pues aquí en este árbol filogenético basado en genes, pues nos dice que los ustilaginomicotina son grupos ancestrales, ¿sí? Como el huitlacoche. Claro, el huitlacoche es un organismo viviente, ¿sí? Pero hubo muchos orígenes dentro de ese grupo. Pues surgen los basilomicetos, los agaricoides, tremelomicetos, etcétera, ¿sí? Y vean el grupo de los Ascomycota más diversos, más diversificados en cuanto a su morfología, ¿sí? Y vean la escala del tiempo, porque se producen primero los grupos de hifas septadas, después surgen los de hifas fibuladas, que son los Basiomycota, y después los Ascomycota, ¿sí? Y aquí la diferencia es de algunos millones de años. Y así tenemos hasta la actualidad, ¿sí? En la actualidad, obviamente, todos los grupos no podemos decir que sean unos más evolucionados que otros. Probablemente todos son evolucionados porque han sobrevivido durante muchos, muchos millones de años como grupos de organismos, ¿sí? Sin embargo, bueno, algunos tienen ancestros más antiguos que otros, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces esta escala de tiempo es bien importante porque nos señala el origen del reino fungi en este sentido, que aparecen entre los 570 millones de años con los quitridiales, después vienen los glomeromicotas o los hongos acuáticos, después vienen los hongos terrestres, ¿sí? Los hongos terrestres, etcétera, ¿sí? Y por ejemplo, los hongos que están habitando en el rumen de los herbívoros, ¿sí? Son grupos muy, muy, muy actuales, ¿no? ¿Sí? Vean aquí los Neocalimastigomycota se originaron hace pocos en el terciario, ¿sí? Casi, o en el cuaternario, ¿sí? ¿De acuerdo? Si nos basamos, claro, esta clasificación se ha ido modificando. Si nos basamos en el diccionario de Kirk y colaboradores, en el 2008, el diccionario de hongos, nos señala que los Ascomycota tienen 15 clases y esas 15 clases se dividen en 68 órdenes, 327 familias, 6.355 géneros y 64.163 especies. Es lo que se reconocían como especies válidas dentro del grupo de los Ascomycota, ¿sí? González y Hanlin, en 2008 también hacen una recopilación de los hongos Ascomycota presentes en México y ellos encuentran que había registrados 1.331 especies de ascomicetos teleomórficos, ¿sí? Sin considerar las especies que Heredia en el 2008 considera que había 850 especies de anamorfos, todos Ascomycota. Y si hacemos esta suma, tenemos que hay 2.181 especies de Ascomycota en México en el 2008, ¿sí? Cada año se registran nuevos, ahora sí que nuevas especies para la ciencia y nuevos registros para México, especies
que ya están descritas, pero que no se habían citado para México. Entonces, estas cifras se han ido modificando con el tiempo, ¿sí? Aunque, a pesar de que el Filum ascomicota sea el más diverso, en México no es el más estudiado, ¿sí? No es el más estudiado, y ahí hemos encontrado en nosotros, pues que hay mucho que estudiar y hay mucho que describir, ¿sí? Y a la fecha hemos descrito alrededor de unas 15 especies de ascomicota nuevas para México y muchos nuevos registros. Tenemos alrededor de unos 200 nuevos registros, que muchos de ellos todavía no los hemos publicado, pero sabemos que los tenemos, pero pues, o sea, el preparar un artículo, el preparar esto, el otro, pues obviamente requiere de tiempo y esfuerzo, ¿sí? Y someterlo a una revista, a veces tus mismos compañeros, micólogos, pues te bloquean y dicen que tu trabajo no, y que esto, y que no es la especie, y total que te metes en cada problema con tus mismos colegas, ¿sí? Ustedes siempre hay que actuar con ética profesional y trabajar en equipo. ¿Sí? Ese es mi gran consejo que les daría como futuros biólogos que van a ser, ¿sí? Trabajar en equipo siempre. Y pues juntarse con la gente que sea más afín a ustedes, porque pues si hay gente que no los quiere, como nos pasa a nosotros, o sea, pues nosotros no le hacemos nada mal a nadie, pero pues a muchos les molesta que supuestamente trabajamos ascomicota y los ascomicota eran de ellos, ¿sí? Entonces dices, bueno, a ver, espérame, están los ascomicota para estudiarse, ¿sí? Y tenemos más especies nuevas que lo que han reportado ellos en 30 años de trabajo, o más de 30 años de trabajo, ¿sí? Y nosotros empezamos en 2011 a estudiar los ascomicota, o sea, tenemos apenas 10 años y ya tenemos muchos nuevos registros, muchas nuevas cosas, y pues somos el grupo más fuerte en este grupo de hongos, bueno, junto con otros hongos. La maestra Silvia, por ejemplo, es una experta en los gasteroides. Yo, su servidor, sería, además de Nascomicota, pues también los hongos poliporoides, hongos degradadores de la madera, ¿sí? Y así nos hemos especializado en diferentes grupos de hongos, ¿sí? Y obviamente, pues falta diversificar, porque los microhongos, las especies de anamorfos, las que son. Ustedes se preguntarán qué es anamorfo y qué es teleomorfo. O ya saben qué es. Pregunto. No, profesor, yo no lo Ok. sé. Anamorfo son aquellos hongos que solo se les conoce en la fase asexual y nunca se ha encontrado la fase sexual dentro de ese organismo, ¿sí? Hay muchos ascomicetos, muchas especies de Aspergillus que tienen solamente su fase asexual y no se les conoce su fase sexual. Y los teleomorfos son aquellos que se le conoce la fase sexual. Pueden tener asexual y sexual, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un organismo teleomórfico, una especie telomórfica, estamos hablando de la fase sexual, de donde tiene las ascas o los basidios. Y en el caso de los anomorfos, pues tiene conidióforos y conidios solamente, ¿sí? ¿De acuerdo? No sé si quedó claro esa parte de anamorfo y teleomorfo. Sí, profesor. Gracias. Paola tiene una pregunta. A ver, Paola. ¿Y los oleomorfos? El holomorfo o oleomorfo sería cuando tienes un organismo que tiene una fase sexual y una fase asexual. O sea, tiene ambas. Muchos teleomorfos, o sea, conocemos la fase sexual, pero no le conocemos la fase asexual, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces,
En la micología, con el desarrollo taxonómico y el estudio de los hongos, se describieron especies o géneros con fases asexuales y se describieron especies de hongos con fases sexuales, con ascas, con basidios, etcétera, o con conidios, por ejemplo, Aspergillus, ¿sí? Penicillium, tenían un nombre, ¿sí? Y después encontrabas a Emericela, Sartoria, Talaromyces. Emericela y Sartoria eran las fases sexuales de algunas especies de Aspergillus. Entonces, cuando tú completabas el ciclo, y eso cuando se empezó a estudiar los ciclos de vida completos, encontraban que algunas especies de Aspergillus tenían su teleomorfo en Emericela o en Sartoria, ¿sí? O en Eurotium. ¿Sí me entienden? Que eran las fases teleomórficas. Y entonces el hongo, el holomorfo, era aquel que tenía hongos en los teleomorfos y hongos en los anamorfos. Y era la misma especie, ¿sí? La misma especie. Y entonces, pues nos acostumbramos a darle dos nombres a los hongos, ¿sí? Dos nombres, que están, un nombre para la fase asexual o anamorfo y un nombre para la fase sexual o teleomorfo. Pero actualmente, en 2011, se llevó la consigna al Congreso Internacional de Botánica, que fue en Sydney, Australia, ¿sí? Y la propuesta era, y el lema era, One Fungus, One Name. O sea, sabíamos que las especies de Aspergillus que tenían sus fases sexuales en Eurotium, pues ya no le llamáramos Aspergillus o Eurotium, sino que nada más le validáramos un solo nombre, ¿sí? El holomorfo. Entonces, ese nombre tenía que escogerse entre la fase asexual o entre la fase sexual. Y entonces se formaron comisiones y esas comisiones decidieron a veces validar Aspergillus sobre Eurotium, Emericela y Sartoria. Entonces, Eurotium SP o el Eurotium, cualquier especie que haya, si ustedes se meten al Index Fungorum, y van a encontrar muchas especies de Eurotium, pero ahora nos vamos a encontrar que muchas de esas especies tienen su nombre válido en verdecito, que ahora pertenece a Aspergillus. El nombre válido es Aspergillus, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la fase asexual es la más fácil de encontrar o la más común, ¿sí? Y la fase sexual solamente se presenta en un estadio, en una fase del ciclo de vida en donde el hongo necesita reproducirse para formar estructuras de resistencia o formar esporomas que resistieran condiciones y protegieran a las ascas y a las ascosporas, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el holomorfo, el que solamente tiene un solo nombre y ese nombre es el válido. Ya no hay anamorfos ni teleomorfos, ¿sí? En 2008 sí había, pero a partir de 2011 se empezaron a crear esas comisiones y empezaron a validar, ¿sí? Por ejemplo, yo conocí a un Cordyceps capitata que era parásito de un Elaphomyces granulatus. Después dijeron, bueno, Cordyceps, ahí el género Cordyceps también parasita insectos y no pueden ser el mismo género porque uno parasita un hongo, que es un Elaphomyces, un ascomiceto, que era Cordyceps, parasitando a otro ascomiceto, que era Elaphomyces. Y entonces, pues separaron a las especies entomopatógenas que parasitaban en insectos de las fungícolas, ¿sí? Entonces le llamaron a los que parasitaban Elaphomyces
el Aphocordyces, que fue el género que se estableció para todos los que parasitaban en Elaphomyces o parasitaban hongos del género Elaphomyces, ¿sí? Sin embargo, la biología molecular llega, ¿sí? Y resulta que todos los Elaphomyces se pegan junto con un hongo del género Tolipocladium, que es un anamorfo, o era un anamorfo, ¿sí? Y Tolipocladium se validó como el nombre correcto de todas esas especies, fueran o no sexuales, ¿no? O sea, con telemorfos. Algunas especies de Tolipocladium no tienen fase sexual, pero otras sí. Y esas fases sexuales de el Aphocordyces capitata, pues ahora son Tolipocladium capitatum. Y yo decía, ay, ¿sí? Es un cambio bien drástico para uno que, bueno, que ha ido, va uno viendo cómo se va modificando todo tu sistema de clasificación, ¿sí? Y cómo es que se valida un género que ni se conocía, o nada más se conocía unas 2 o 3 especies, y ahora, pues el Aphocordyces son Tolipocladium, porque lo validaron la comisión. ¿Y por qué la validaron? Por su importancia económica, ¿sí? Porque es un hongo que produce sustancias que son utilizadas en la medicina. Y entonces, pues dijeron, le dieron más importancia a las partes aplicadas que a la parte taxonómica, ¿sí? No sé si quedó clara ese ejemplo, ¿sí? Entonces, Sí, literalmente. o sea, es complicado, pero ahora, pues ya todos los hongos deben de tener un solo nombre, tanto en su fase asexual como en su fase sexual. Y las comisiones están sacando los trabajos de qué géneros son los que están validando, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos a... algo también interesante, dentro de los Ascomycota, es que esta lista que ustedes están viendo a la izquierda son Ascomycota, y esta lista de la derecha son Basidiomycota, ¿sí? En los Ascomycota, todos estos especies, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 especies de Ascomycota, ya se les obtuvo el genoma completo. Se conoce el genoma completo de todos estos hongos del filo Ascomycota. Y de Basidiomycota solamente se conocían estos 3 especies con el genoma completo. Ahorita esta lista ha aumentado, pero también esta lista ha aumentado. Sigue habiendo más estudios de hongos de importancia económica, que son los Ascomycota, ¿sí? Por metabolitos secundarios, por la penicilina y otras sustancias, la ciclosporina, etcétera, de Tolipocladium, ¿sí? Contra hongos que puede ser Coprinus cinereus, pues es un hongo que crece en estiércol y ya nada más. Phanerochete chrysosporium es uno que crece en la madera, y Cryptococcus neoformans, que sería, digamos, el de mayor importancia porque es una especie de hongo que parasita al humano. Cryptococcus neoformans produce la criptococosis. Sí, causa severos daños y hasta puede causar la muerte cuando ataca pulmones, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, esta comparación, bueno, los Ascomycota siguen siendo, a pesar de que hay menos especies, bueno, no, hay más especies descritas, el 70-75% de las especies descritas son Ascomycota, por infinidad de aportaciones a la industria, etcétera, ¿sí? En el caso de los Basidiomycota, pues en México hay más especies de Basidiomycota descritas que de Ascomycota, ¿sí? Pero porque estos son hongos más visibles,
O sea, como que llaman más la atención, etcétera. ¿Sí? Bien, dentro de las características que nos tienen aquí como un grupo, es que tienen los Ascomycota un talo micelial septado, pero su septo es simple y ese septo tiene un poro, ¿sí? Y ese poro siempre va a ser taponeado por un cuerpo de Woronin. O sea, el cuerpo de Woronin va a estar en ambos lados de la célula. Cuando se rompe la hifa por acá, pues este se va a ir, el citoplasma, pero va a cumplir la función de taponear para que no se pierda el citoplasma. O va a seleccionar qué pasa para un lado o qué pasa para el otro. ¿Sí? Entonces, el talo micelial septado y el septo simple con cuerpo de Woronin es característico de el Phylum Ascomycota. Y estas W son los cuerpos de Woronin y aquí tenemos un septo simple con ese poro donde está taponeado por los cuerpos de Woronin. ¿Sí? ¿De acuerdo? El otro talo que tiene los Ascomycota sería el talo levaduriforme. Este talo es las levaduras más comunes. Bueno, hay más diversidad de levaduras en los Ascomycota. También hay levaduras en los Basidiomicotta, pero son más abundantes en el filum de los Ascomycotas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y a veces tenemos organismos que solamente producen talo levaduriforme, como Saccharomyces cerevisiae. Pero hay hongos, ¿sí? Como Cryptococcus neoformans, que es un hongo patógeno del humano que como saprófito o como saprótrofo, creciendo sobre materia orgánica en descomposición, crece en fase micelial y cuando ataca al humano, crece en su fase levaduriforme. Y a esta diferencia, estos organismos que tienen esa dualidad de producir, dependiendo de dónde crece, si como saprótrofo, fase micelial, como parásito, fase levaduriforme. ¿Sí? Preguntan en el chat ¿Sí? que si el número de los cuerpos de Woronin son carácter taxonómico. Lo desconozco sinceramente. Sé que están ahí. No sé si tenga un valor taxonómico. Generalmente creería yo que no, ¿sí? Porque se forman como parte para taponear o seleccionar el paso, ¿sí? Vamos a suponer que esta mancha negra sea un núcleo que está pasando de un lado a otro, ¿sí? Vamos a suponer. De aquí está pasando para acá. ¿Sí? O esto sea un cuerpo Woronin que está taponeando, igual aquí, ese poro simple, ¿sí? Este septo con poro. Aquí, pues tenemos 3 cuerpos de Woronin taponeando aquí que no pasen, porque son como más alargados. Quizá, no lo sé, quizá pudiera tener cierta implicación taxonómica. Por ejemplo, estos cuerpos de Woronin son cilíndricos y estos son globosos y estos son anamorfos, o sea, son irregulares, ¿sí? Perdón, no anamorfos, son amorfos. Son amorfos, ¿de acuerdo? Aquí viene descritos como cuerpos organelos citoplásmicos esféricos, hexagonales, rectangulares, con una matriz proteica electrodensa. O sea, porque por eso se ven oscuros en el microscopio de transmisión. Al microscopio óptico nunca vamos a ver un cuerpo de Woronin. Eso solamente lo vamos a ver al microscopio electrónico de transmisión. ¿De acuerdo? Vemos aquí el talo micelial septado. Esta sería un talo micelial
conceptos simples, aceptado conceptos simples. Y obviamente tampoco vamos a ver nunca el poro, eso solamente lo vemos al microscopio electrónico de transmisión, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Es una fotografía de transmisión, microscopio, ¿sí? ¿De acuerdo? Cuando los ascomicota se reproducen sexualmente, donde ocurre la plasmogamia, la formación de esa hifa dicariótica o ese micelio dicariótico, y la formación de asca, que es donde ocurre la cariogamia y la meiosis, ¿sí? Con la formación de las esporas haploides, ¿sí? El asca sería, bueno, la célula madre del asca sería la única estructura diploide de todo el ciclo de vida del hongo. Pero inmediatamente de que ocurre la cariogamia, inmediatamente sucede la meiosis. Y se forman 8 núcleos haploides por un proceso que es particular de los ascomicota, en donde en lugar de producir solo 4 núcleos haploides, se producen 8. ¿Sí? Y cada uno se rodea de una pared celular formando las ascosporas. Y entonces, esto que ustedes están viendo es una célula típicamente de origen sexual llamada asca, y las ascosporas son de origen sexual también. A diferencia de lo que vemos abajo, que sería un conidióforo de un Aspergillus, ¿sí? Con su cabeza conidial, forrada o cubierta de fiálides, que son estas células de color ocráceo, ¿sí? Estas aquí son las que están produciendo los conidios, pero estos conidios son dicarióticos, ¿sí? Estos conidios son dicarióticos. Siguen siendo haploides, pero tienen 2 núcleos, ¿sí? Estos conidios. Esta hifa, todas estas hifas que ustedes están viendo aquí, son dicarióticas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces la reproducción asexual tiene que estar dentro del ciclo de vida cuando se conoce el holomorfo, ¿sí? Que es el que tiene ambos ciclos, sexual y asexual, o asexual-sexual, ¿sí? Entonces hay una alternancia entre estas dos fases reproductoras que tiene el hongo. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, profesor. No, profe. Gracias. Sí, acuérdense, los tipos de reproducción que hay en Ascomicota, de reproducción sexual, que sería somatogamia, espermatización, copulación gametangial y contacto gametangial. Solamente nos falta un tipo de reproducción sexual. ¿Alguien recuerda cuál nos falta? ¿Y por qué no está considerado en los Ascomicota? ¿Cuál tipo de reproducción? Ya tuvieron Creo un que ¿no? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cistogamia? No, ese es de algas. Eso serían algas. Acuérdense, La oogamia. ese es en oomicetos y son del reino cromista. Y son diploides. El talo es diploide. Y aquí hablamos de un talo haploide que puede ser con un núcleo o con hifas dicarióticas, pero haploides. ¿Sí? ¿Se acuerdan de uno que tenía células móviles y tenía gametas y se fusionaban? Al menos una era móvil
Copulación planogamética. Exactamente, esa es la que le falta. Y obviamente, pues no hay ningún ascomiceto que produzca zoosporas o gametas, ¿sí? La zoospora sería de origen asexual y las gametas serían de origen sexual. Entonces, no hay formación de células móviles. Por eso no puede haber copulación planogamética en los ascomicota ni en los basidiomicota. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos el holomorfo, ¿sí? De una neurospora citófila, ¿sí? Que sería el nombre válido, ¿sí? Neurospora, que tiene antes a esta fase asexual o conidial, tenía otro nombre, que era el geomonilia, ¿sí? El geomonilia. No sé si ustedes han visto cuando se enmohece el pan o las tortillas, una colonia así anaranjada. Sí. ¿Sí? Ese es lo que era la fase asexual de neurospora, ¿sí? El moho rojo del pan o de la tortilla. Así le llamaban, aunque fuera anaranjada, le llamaban el moho rojo del pan, ¿sí? Y entonces está formado por estas estructuras conidiales y miceliales, ¿sí? Esa colonia anaranjada, que si hubiéramos estado en clases presenciales, hubiéramos hecho el ensayo, se les hubiera pedido que trajeran alimentos en cámaras húmedas y les hubiera crecido esta monilia, sin lugar a dudas, ¿sí? Y hubiéramos visto estos conidios y conidióforos, ¿sí? Esta es la fase asexual, ¿sí? Cuando ocurre la somatogamia. No hay una espermatización. A ver, espérenme. Microconidios. Sí, hay unos microconidios. Entonces es un tipo de espermatización. Estos microconidios que se forman sobre un protoperitecio, en el peritecio, como que forman unas cifras receptoras o receptivas, y estos microconidios se fusionan, ¿sí? Que tendrían la función del espermacio, ¿sí? Se fusionan con estas cifras receptoras y hacen, aquí está ocurriendo la plasmogamia, se produce una hifa ascógena dicariótica, ¿sí? Y se forma la estructura que ya conocemos como peritecio, ¿sí? Ese peritecio tiene una cavidad y tiene un poro por donde va a liberar las esporas. Dentro de esa cavidad se van a formar las ascas, que es donde va a ocurrir la cariogamia y la meiosis, formando cada asca 8 ascosporas, ¿sí? Aquí están 8 ascosporas y son liberadas estas ascosporas, pero como ya son haploides, pues nos van a producir un micelio haploide. Esto puede ser una fase haploide uninucleada. Y hasta que no ocurre la espermatización, se forma una hifa dicariótica. ¿De acuerdo? Ese sería un típico ciclo de vida de una ascomicota, con su fase asexual y su fase sexual. Bien, dentro de los caracteres morfológicos que tenemos dentro del filum ascomicota, sería el de origen asexual, que sería el asca, ¿sí? Sería el esporoma, de origen sexual también, y las células estériles que producen esos esporomas, ¿sí? Entonces, dentro de las ascas tenemos 3 tipos de ascas. Esos vayan anotándolo, ¿sí? Los tipos de ascas son las prototunicadas, las unitunicadas y las bitunicadas. Son los 3 tipos de ascas que presentan que presentan los diversos grupos y diversas especies de ascomicota,
¿sí? Las prototunicadas, unitunicadas y bitunicadas. Algunos hongos, como las levaduras, no llegan a formar ascomas o esporomas de origen sexual, sino que producen directamente el asca en el talo levaduriforme, que se fusionan dos talos levaduriformes formando un asca. Y esa asca ocurre la cariogamia y la meiosis y forma las ascosporas, ¿sí? Ocurriendo una fase sexual en un talo levaduriforme, ¿sí? Pero hay algunos ascomicetos o muchos de los ascomicetos que llegan a formar ascomas, y esos tipos de ascomas, dependiendo de su forma, tamaño, tipo de asca, tipo de célula estéril, pues la disposición que tienen las ascas dentro del ascoma, pues los dividimos en cuatro tipos de ascomas, que son el cleistotecio, el peritecio, el apotecio y el ascostroma. ¿Sí? Ahorita vamos a ver esta que está entre paréntesis, ahorita la vamos a entender un poco más. El ascostroma puede ser multiloculado, o sea, con muchas cavidades, o uniloculado. Cuando ese ascostroma solo tiene una sola cavidad, a ese ascostroma se le llama pseudotecio. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían los tipos de ascas que tienen los ascomicota. Estos son algunos de los tipos de ascomas que producen los ascomicota, y dentro de esa cavidad o en el ascoma se producen células estériles que tienen la función de dispersión, ayudan a la dispersión de las esporas, etcétera, y son las paráfisis apicales, perífisis y pseudoparáfisis. Son estas cuatro tipos de células estériles que tenemos en los ascomicota, ¿sí? Ahora vamos a definir y vamos a diferenciar cada una de ellas, ¿sí? El asca dijimos que tenía había tres tipos de ascas: la prototunicada, la unitunicada y la bitunicada. La prototunicada es aquel asca que solo tiene una pared delgada y delicada y libera las esporas por delicuescencia. O sea, la pared del asca se deshace en un mucílago. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa asca prototunicada tiene una sola pared y es delgada y delicada, y que se libera, se deshace esa pared en un mucílago por delicuescencia para liberar las esporas. ¿De acuerdo? La unitunicada, a pesar de tener dos capas, porque después se descubrió que tenía dos capas. Primero al microscopio pues, se veía una sola capa, ¿sí? Pero esta, al estudiarla más detenidamente, si ustedes ven esta, es una asca unitunicada, ¿sí? Vean, ¿ustedes le ven dos túnicas? No. Sin embargo, se sabe que tiene una capa interna y una externa, ¿sí? Ambas son rígidas y no se separan durante la liberación de las ascosporas, ¿sí? Entonces, una asca unitunicada da la apariencia de tener una sola pared o una sola capa, pero tiene dos, ¿sí? Que es la endotúnica y la exotúnica. La capa interna le llamamos endotúnica y la externa le llamamos exotúnica, pero son rígidas y estas no se separan para liberar las ascosporas. ¿De acuerdo? Estas son ascas unitunicadas. Las ascas bitunicadas son aquellas que presentan más evidentemente dos
capas y lo podemos ver claramente al microscopio. Y aquí vemos que tiene una doble pared. ¿Sí? Aquí la vemos claramente, una doble pared al microscopio. Entonces, la capa interna, llamada endotúnica, es elástica y la capa externa, la ectotúnica, es exotúnica, ¿no? Bueno, la capa interna es elástica y cuando va a liberar las esporas, la endotúnica rompe la exotúnica, ¿sí? Rompe la exotúnica, duplicando el tamaño y liberando las ascosporas. La exotúnica, que es la capa externa, es rígida y no crece, ¿sí? Entonces mantiene del mismo tamaño, pero es rota, ¿sí? Por la endotúnica, liberándose así las ascosporas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí entendieron la diferencia entre la prototunicada, unitunicada y bitunicada? Sí, profe. Perfecto. Vean cómo veríamos una bitunicada al microscopio. Tendría como si tuviera una pared gruesa, pero lo que tiene es realmente dos capas, la endotúnica y la exotúnica. Y en una asca unitunicada solamente percibimos al microscopio una sola pared. Por eso inicialmente fue descrita como unitunicada, como nada más había una sola capa. Después, con la invención del microscopio electrónico, se descubrió que sí tenía dos capas, pero eran tan estrechamente unidas que por eso es que no se alcanzaban a ver en el microscopio óptico. ¿De acuerdo? Estas serían las ascas y las esporas serían las ascosporas. ¿De acuerdo? Es lo que ocurre en una asca bitunicada. ¿Sí? La forma de cómo liberan las esporas en las ascas unitonicadas, hay unas que presentan un poro y por ese poro van a aventar las esporas. Otras que presentan como una tapa, le llamamos opérculo. Las ascas operculadas y las que tienen una fisura o hendidura que a la hora de liberar abre esa hendidura, se abre en una, o sea, ya no es un poro, sino es una abertura, ¿sí? Y libera las ascosporas a través de esa abertura, ¿sí? Entonces tenemos las ascas operculadas y las ascas inoperculadas, ¿sí? Las que no tienen esta tapita o opérculo. ¿Cómo libera la bitunicada? Es lo que les decía, la endotúnica se duplica en tamaño y al crecer es como va a expulsar las ascosporas de aquí. La prototunicada es una pared simple que se deshace en un mucílago. Se envuelve en ese mucílago y es como se liberan las ascosporas cuando hay ascoma o ascocarpo, ¿sí? Entonces se liberan como un mucílago. ¿De acuerdo? Esa es la forma en cómo liberan, ¿sí? Las ascas. Ascas operculadas y ascas unitunicadas inoperculadas, que serían con un poro o con una hendidura o fisura apical. La bitunicada siempre la vamos a distinguir por esa doble pared, ¿sí? Más evidente que en estas. Aquí me las dibujaron muy separadas, como si fueran estas, pero o sea, casi no se nota. Esta estructura, ¿cómo dijimos que se llamaba? La que está señalada en...
esta tapita. ¿El opérculo? Este es el opérculo, exactamente. Así es como lo veríamos al microscopio. Y esta aparente hifa es una célula estéril que está entre las ascas. Se llaman paráfisis. Ahorita vamos a describir las células estériles. Pero aquí lo que necesitamos ver es qué tipo de asca es. ¿Es una asca unitunicada? Operculada. ¿Sí? Asca unitunicada, operculada. Ustedes le ven una doble capa, o sea, es muy difícil de que le vean una doble capa. ¿Sí? Son ascas unitunicadas y vean cómo tiene la estructura. Es un poro. ¿Sí? Es un poro. O a lo mejor me equivoco y estoy viendo que se abre como si fuera una hendidura. Se está abriendo. El poro se queda así y por ahí sale la espora en este porito. Aunque sea muy ancha la espora, por ahí va a salir. ¿Sí? Entonces, esta se está abriendo, probablemente sea por una fisura apical o por un poro apical. Habría que ver cuál sería la diferencia. No lo podemos tener ambos en una misma especie. O tiene el poro o tiene la fisura apical. ¿De acuerdo? Bien, eso es con respecto a los tipos de ascas. Las ascas podemos tener dos tipos. Las que son libres, o sea, están directamente formadas del micelio o del talo levaduriforme en la superficie del hospedero, como en este caso, o las que se forman dentro o sobre una ascoma. ¿Qué tipos de ascoma tenemos? Tenemos 4 tipos de ascomas. El cleistotecio, que es un ascoma cerrado completamente. Está cerrado. Y las ascas se forman indistintamente a distintos niveles de la cavidad de ese ascoma. Y es cerrado completamente. Como es cerrado completamente, ¿qué tipo de asca sería lo más eficiente que tuviera? ¿Cómo sería esta asca? Según lo que vimos ya, ¿qué tipo de asca tiene este cleistotecio? ¿Prototunicada? Prototunicadas, exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se tienen que deshacer en mucílago, y ese mucílago causa una presión, rompe la pared del cleistotecio y se liberan las ascosporas en un mucílago. ¿Sí? Entonces, un cleistotecio, ¿qué característica tiene? Que es un ascoma cerrado, que produce las ascas a diferentes niveles y tiene ascas siempre prototunicadas. ¿De acuerdo? A diferencia del peritecio. El peritecio es un ascoma semicerrado, pero presenta un pequeño poro, un poro apical. A este poro le llamamos ostíolo. Este se llama ostíolo, sin H's, con O, ostíolo. ¿Sí lo puedes poner en el chat, por favor, Silvia? Sí, claro. Gracias. El ostíolo. Entonces, las ascas se forman en la base de la cavidad a un mismo nivel, casi formando como una capa uniforme dentro de la cavidad. ¿Sí? Cuando el asca va a ser liberada, las paráfisis que tiene, cuando las tiene, empujan y las perífisis que están aquí, son células estériles, ayudan a sacar el asca, a liberar las ascosporas y retraerse. Y sigue otra, y fum, y fum, y fum, y fum. Y están liberando estos peritecios las ascosporas. Estos peritecios solamente pueden tener un tipo de asca, que son las
ascas unitunicadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia hay con el cleistotecio? Bueno, acá son prototunicadas y es cerrado completamente. Y las ascas son a distintos niveles. En el peritecio es semicerrado, tiene un poro o ostiolo, ¿sí? Y las ascas se forman en una capa uniforme, ¿sí? En la base, a un mismo nivel todas, ¿sí? Que es lo que lo hace diferente. Y estas ascas son unitunicadas. Entonces, un peritecio siempre va a tener ascas unitunicadas. Un peritecio siempre va a tener ascas unitunicadas. Va a ser semicerrado y formar un poro o ostiolo, por el cual van a liberar las ascosporas. ¿De acuerdo? El otro tipo de ascoma es el apotecio. El apotecio es un ascoma abierto. Es abierto. Las ascas no están protegidas como en el peritecio o como en el cleistotecio. Aquí es completamente cerrado, aquí es semicerrado y aquí es abierto. ¿Sí? El apotecio es abierto. Toda la capa de ascas es uniforme, formando lo que llamaríamos algo similar, igual acá, un himenio. Es una capa fértil de ascas de manera uniforme, formando una sola capa. ¿Sí? ¿Qué tipo de ascas tendría? Unitunicadas. Entonces, los apotecios y los cleistotecios, los peritecios tienen ascas unitunicadas. ¿De acuerdo? Nada más que el peritecio es semicerrado con un poro y el apotecio es abierto. Las ascas están expuestas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y por último tendríamos el ascostroma. El ascostroma es como si ya vieron la definición de un estroma. Un estroma que tiene cavidades a una sola capa de cavidades, o puede tener distintas cavidades uniformes o irregularmente distribuidas esas capas. ¿Sí? Esas cavidades pueden formar una sola asca o varias ascas. ¿Sí? Y eso nos va a definir los órdenes dentro de este grupo de hongos. ¿Sí? Entonces, este sería un ascostroma multiloculado. A cada cavidad se le llama cavidad o lóculo. Cavidad o lóculo. ¿Sí lo puedes también escribir, maestra, por favor? Sí. ¿Sí? Entonces, dentro de ese lóculo se puede formar una sola asca o varias ascas. ¿Pero qué tipo de ascas formaría el ascostroma? ¿Cuál nos falta? Bitunicadas. Las ascas bitunicadas. Todos los ascostromas tienen ascas bitunicadas. ¿Sí? Ascas bitunicadas. Y ojo, hay peritecios que están inmersos en estromas. ¿Sí? Hay peritecios que están inmersos en estromas y que pudieran formar algo similar a esto. Pero ¿cómo diferenciaríamos que fuera un peritecio inmerso en estroma o que sería un ascostroma con cavidades? ¿Cuál sería la diferencia entre estos peritecios en estromas o estos ascostromas? El tipo de asca, exactamente. Las ascostromas tendrían ascas unitonicadas y los peritecios ascas bitonicadas, ¿verdad? Ah, muy bien. No me los pude no los pude confundir. ¿Sí? Eso es lo que quiero, que no se confundan. ¿Sí? Que no se confundan y que el peritecio siempre va a tener ascas unitonicadas y el ascostroma va a tener ascas bitonicadas. Ahora, habíamos hablado de que había ascostromas uniloculados. Ascostromas uniloculados.
¿sí? Que serían idénticos a este. Este sería un ascostroma uniloculado. ¿A quién se parece? A un peritecio. ¿Cuál sería la diferencia entre este ascostroma uniloculado? ¿Cómo dijimos que se llamaban los ascostromas uniloculados? ¿Se acuerdan? Ahí está. El ascostroma, Pseudotecio. el pseudotecio. El ascostroma uniloculado se llama pseudotecio. Hagan de cuenta que este peritecio es un pseudotecio. ¿Qué nos faltaría dibujarle aquí para que fuera un pseudotecio? ¿Cómo tienen que ser las ascas en un pseudotecio? Bitunicadas. Así de simple. ¿Sí? La diferencia entre un peritecio y un pseudotecio es el tipo de asca. El peritecio tiene ascas unitunicadas y el pseudotecio tiene ascas bitunicadas. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenga ascas bitunicadas va a ser un ascostroma uni o multiloculado. Todo lo que tenga peritecios solitarios como este o en estroma con ascas unitunicadas serían peritecios, ¿sí? Bueno, deberían de tener ascas unitunicadas. Los que son abiertos tienen ascas unitunicadas, pero a estos se les llama apotecios. Y los que son cerrados completamente, que tienen solo prototunicadas, se llaman cleistotecios. Y las ascas están originadas a todo lo largo de la cavidad, ¿sí? A diferentes niveles. No forman un himenio uniforme como lo formarían en el peritecio, en el apotecio o en el ascostroma. ¿De acuerdo? Acá son cleistotecio, relaciónenlo con ascas prototunicadas. Peritecio y apotecio, relaciónenlo con ascas unitunicadas. Y ascostroma con ascas bitunicadas, sea unilocular o multilocular. ¿De acuerdo? Ahí está la definición. Un ascocarpo cerrado, delimitado por una pared que se rompe irregularmente o se desintegra al madurar para liberar las ascosporas. Este es un cleistotecio de un aspergillus. Probablemente un neurotium, seguramente un neurotium porque no tiene células de Hull. Los que tienen células de Hull es el Hemimericella. ¿Sí? Entonces, vean, las ascas están formadas a distintos niveles y se están deshaciendo. Vean, aquí está, es globosa, es una asca prototunicada. Se deshace en un mucílago, rompe y rompe la pared por la presión del mucílago, se rompe y se liberan las ascosporas. ¿Sí? Aquí está. Este es un cleistotecio. Ahora, hay cleistotecios peritecioides que tienen forma de un peritecio. Tienen un cuello y un ostiolo. ¿Pero por qué es un cleistotecio? Porque tiene ascas prototunicadas. ¿Por qué es peritecioide? Oide, ¿se acuerdan? Agaricoide, poliporoide, hipnoide, gasteroide, porque tiene forma ¿de qué tiene forma? El peritecio. ¿Sí? Entonces, es un cleistotecio que tiene forma de peritecio y tiene un poro, un ostiolo, por donde liberan las ascosporas. ¿Sí? Pero la diferencia es que este cleistotecio peritecioide tiene ascas prototunicadas. ¿De acuerdo? Este es aquí la punta de ese. Aquí hay un hueco por donde salen las ascosporas en un mucílago. ¿Sí? Como el geofiostoma, ceratocystis, etc. Ahí está.
Este es un cleistotecio y está rompiendo en una asca. Pero ojo, es una asca. Ustedes la ven semiglobosa, pero tiene una pared y no se desintegra. Este es un peritecio cleistotesioide. ¿Sí? Ojo. Porque parece un cleistotecio, pero solamente produce una sola asca y esta asca es unitunicada. ¿De acuerdo? Como en los erisifes. Geopodosfera. El peritecio, aquí está el típico peritecio. Vean cómo lo podemos ver sobre la madera, sobre las hojas, como pequeñas peritas de color oscuro, oscuro. O pueden ser de color rojo, 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 amarillo o anaranjado. ¿Sí? Esos son los peritecios. Estos son peritecios inmersos en un estroma. ¿Sí? Este peritecio forma ascas en un mismo nivel. ¿Y de qué tipo serían estas ascas? Unitunicadas. Unitunicadas, exactamente. ¿Sí? Forman ascas unitunicadas, presentan todos los peritecios tienen alrededor del cuello, tienen unas células estériles llamadas perífisis. Y entre las ascas, no todos, solo algunos grupos, como Neurospora, que es un sardarial. No, perdón, Neurospora es un hipocreal. ¿Sí? Y tiene paráfisis. ¿Sí? No, si es un sordarial, perdón. Y aquí tenemos peritecios inmersos en un estómago, o semi-inmersos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos estos peritecios están en un estroma. Estos peritecios están en un estroma. Estos peritecios están en un estroma. O sobre o dentro de un estroma. Pero si digo que son peritecios, ¿qué tipo de asca tienen? Unitunicada. Unitunicada. O sea, es por eso que sabemos que es un peritecio inmerso en el estroma. Si esta asca fuera bitunicada, entonces esto sería un ascostroma. No sería peritecios inmersos en el estroma. Esto sería un clavíceps. ¿Sí? Clavíceps purpúrea, el cornezuelo del centeno, del trigo, donde se producen estos esclerosios. Estos esclerosios caen al suelo y son de resistencia. Cuando hay condiciones de humedad, producen estas pequeñas estromas y si le hacemos un corte, tiene infinidad en toda la superficie de peritecios que están produciendo ascas y ascosporas, ¿sí? Y que son liberadas a través de este poro apical. Y aquí se alcanzan a ver las perífisis, que son esas pequeñas celulitas cortas que ayudan a liberar las ascosporas. Como les decía, hay de colores oscuros y hay de colores rojizos, como esta néctrea, o telonectria, etcétera. Hay varios géneros. El peritecio cleistotesioide, también llamado casmotecio, es un peritecio completamente cerrado que forma ascas unitunicadas a un mismo nivel que puede producir varias o una sola asca dentro de esta cavidad. ¿Sí? Como en estos géneros, Philactinium, Sinula, Ericife, Ceroteca. La diferencia entre Ceroteca y Ericife es que Ericife produce varias ascas dentro de la cavidad y el Ceroteca solamente produce una sola asca. Podosfera y microsfera. Microsfera produce varias ascas y podosfera una sola asca. ¿Sí? Produce ascas unitunicadas, por eso no le llamamos cleistotecio, porque los cleistotecios solamente tienen
ascas prototunicadas. Y este tiene ascas unitunicadas. ¿De acuerdo? Ahí vemos este casmotecio o peritecio cleistotesioide completamente cerrado. Adentro están las ascas y están ornamentados con una serie de apéndices. En este caso, son apéndices bulbosos, muy rígidos, como en el género Phylactinia. Aquí lo vemos. Y estos apéndices ayudan a la liberación de las ascosporas, perdón. Este es un cleistotecio peritesioide y este es un peritecio cleistotesioide o casmotecio. Ahí está. Casmotecio. ¿De acuerdo? Estos son los peritecios cleistotesioides de un ofiostoma. Bien. El tercer tipo de ascoma o ascocarpo es el que está abierto completamente en la madurez. Y las ascas, ¿de qué tipo son? Dijimos en el apotecio. Unitunicadas, exactamente. Formando un himenio, una capa fértil uniforme. Y las ascas están expuestas. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre un peritecio y un apotecio es que el apotecio es abierto y el peritecio es semicerrado, con un poro. Tiene forma de pera. Ambos tienen ascas unitunicadas. ¿De acuerdo? Ese apotecio puede tener formas muy diversas. Forma de copa, plato, disco, silla de montar, mazorquita, etcétera. ¿Sí? Formas muy diversas. Puede tener forma de clava, forma de espátula, etcétera, de lengua, etcétera. Entonces, este es un apotecio, es abierto. ¿Y qué tipo de asca? Unitunicada. Y entre las ascas, siempre que haya un apotecio, hay ascas unitunicadas y hay paráfisis al lado de. Paráfisis al lado de. ¿De acuerdo? Y vean la cantidad de formas de apotecios. Apotecios en forma de copa con pequeñas vellosidades o con muchas vellosidades, como en Cocaina sulcipes o Cocaina tricoloma, o como en Geomorquela. Este es un microglossum o un tricoglossum, una clorociboria, una leotia, una bisporela. Esta es parece una escutelínea, una elvela, y este es un tuber. Aquí hay una modificación en el apotecio. El apotecio es hipógeo, por lo tanto debe estar cerrado. Entonces el apotecio evoluciona de abierto a convertirse en un hongo hipógeo y cerrado, que produce aromas que nosotros no percibimos, pero los animales sí. Y entonces va pasando una ardilla, un roedor, un cerdo, un perro, y detectan ese aroma y empiezan a escarbar y lo encuentran y se lo comen porque tiene un sabor agradable. Es una trufa. Entonces, todos los apotecios hipogios son cerrados y requieren de dispersarse porque sean encontrados por un animal que se los coma y dispersen las esporas a través del estiércol. ¿Sí? Es una variante que surge dentro del proceso evolutivo. Por eso es que estos hongos producen esos aromas que nosotros no percibimos. Tú puedes pasar sobre las trufas y nunca las vamos a oler,
Sin embargo, si te pones a escarbar, a lo mejor las encuentras por casualidad. ¿Sí? Estos son apotecios, salvo este que es un apotecio modificado, que es completamente cerrado, pero carnoso. No es duro como los estromas o los ascostromas o los peritecios en estromas. El ascostroma, perdón, es un ascocarpo estromático con desarrollo de cavidades o lóculos y con ascas dentro de esas cavidades o lóculos. ¿Qué tipo de ascas producen los ascostromas? Bitunicados. Bitunicadas, ¿sí? Y entonces tenemos ascostromas uniloculares y multiloculares. Con una sola cavidad se le llama pseudotecio. El uso de la P o no usar la P no nos produce ningún efecto ortográfico. Pueden usarla o no. El pseudotecio puede escribirlo con P, pseudo, o solamente pseudotecio sin la P. ¿De acuerdo? Entonces el pseudotecio es muy parecido a un peritecio, con la diferencia que tiene ascas bitunicadas. El ascostroma multilocular es muy parecido a peritecios inmersos en estroma, pero la diferencia es que tiene ascas bitunicadas. ¿De acuerdo? Y ahí están. En el Geopleospora es un peritecio esto, pero las ascas son bitunicadas. Este es un pseudotecio, pero las ascas son bitunicadas. Este es otro pseudotecio, pero las ascas son bitunicadas. ¿Sí? En la endotúnica y la exotúnica, aquí le llaman endoasca y exoasca. Es endotúnica y exotúnica. La capa externa es la exotúnica y la capa interna es la endo. Entonces, en una asca bitunicada, la endotúnica se duplica en tamaño y rompe la exotúnica. Como aquí. Aquí ya rompió la exotúnica. Aquí está la exotúnica y la endotúnica, ¡fum!, rompió. Igual aquí. La endotúnica rompió ya la exotúnica. ¿De acuerdo? Ya son las 8, doctor. ¿Ya? Ya casi, maestra. Ah, sí, no, porque estoy atrasado 3 minutos. Bien. Lo dejamos para la siguiente clase, porque ya tienen clase algunos de ustedes. Nos quedamos con las estructuras estériles. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí, profe. chicos, vayan pensando en dudas. Ya vamos a entrar a grupos de ascomicota y ahí es donde vamos a aplicar que si es un apotecio, que si es un peritecio, que si es asca unitonicada, que si hay paráfisis, perífisis, paráfisis apicales o pseudoparáfisis.